Hay un concepto bíblico que es lo que hablábamos en el video anterior, de la mente de Dios para utilizar lo más absurdo, lo menos relevante, lo menos decoroso, para mostrar su manifestación, su gloria, su mentalidad, su fuerza, su sabiduría. Cuando nosotros vemos que hay un hilo profético en todo el Antiguo Testamento, y es los espinos. Cuando Dios creó el planeta, lo creó con una perfección, sin espinos ni cardos. Pero cuando Adán pecó, la naturaleza se salió de sí las espinas. Espinos y cardos te producirá la tierra, dice Génesis 3:18. Los espinos aparecen como el símbolo del fruto del pecado humano, de la desobediencia, que conllevó todos estos 6000 años de historia humana. Lo que brota de la maldición. La tierra que debía dar buenos frutos, que debía dar un buen trigo, buen pan, ahora da espinos. Señal de frustración, de dolor, de vanidad. También vemos un suceso interesante. Si bien ya vemos que está en cuanto a maldición, cuando Jehová le pide el sacrificio a Abraham, el sacrificio de su hijo, que ya de por sí es bastante irracional para el humano, cuando va a sacrificarlo, resulta que entre medio de los espinos, estaba el carnero, enredado en sus cuernos, en un zarzal. Génesis 22:13. El carnero es el sustituto del hijo amado. Los espinos en los que queda enredado apuntan a ese sufrimiento, al precio que carga el sacrificio sustitutivo. Y es interesante que sea un carnero, porque el carnero es el padre del cordero. Entonces, este carnero era el sustituto animal. El hijo, que es el cordero, es la esencia máxima. Vamos a seguir con la línea. Cuando Jehová se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece a Moisés, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde se le aparece? Jehová se le revela a Moisés en medio de una zarza, un árbol de espinos, que ardía con fuego, pero no se consumía el árbol, porque si bien es cierto, es fácilmente de encenderse en fuego y quemarse y volverse ceniza, porque la zarza es un arbusto despreciable en comparación al cedro, al olivo o a los árboles frutales. Sin embargo, allí se manifestó la gloria y la presencia de Dios, mostrando que lo pequeño y lo desechado puede ser un vehículo de lo eterno. Es muy interesante porque también en esa zarza no solo se le aparece Jehová, sino se le aparece el ángel de Jehová, que es el código misterioso de la encarnación de Dios en el Antiguo Testamento, la visibilidad, porque a Dios nadie lo podía ver, pero Él tiene su ángel, su mensajero, que Él se hace visible. También hay otro suceso interesante en Jueces capítulo 9, en la fábula, en la parábola de Jotam, donde es la parábola de los árboles, que los árboles buscan un rey y terminan eligiendo a la zarza, la más humilde, pero también la más peligrosa, porque hace daño. Habla del olivo, de la higuera, de la vid. Entonces, todos esos árboles son sagrados para Dios. El olivo es un árbol que produce el aceite sagrado de la santa unción, como lo hablamos en el estudio de los profetas y Mesías, en la unción de los sacerdotes y los reyes, era con aceite sagrado. La vid simboliza al pueblo de Israel, y el jugo de la vid, el vino, representa la sangre derramada, como dice en la profecía de que Judá iba a manchar sus vestidos con el jugo de la uva, con la sangre. Por eso en la natural, la zarza no tiene frutos, no tiene estatura, solo espinas. Sin embargo, la zarza es la que es elegida como rey de los árboles. Por eso cuando uno intenta entender en este punto qué es lo que quiere enseñar Dios, qué es lo que quiere mostrarnos Dios, porque cuando vemos nosotros al apóstol Pablo escribir, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo. De lo más pequeño, así como una semilla, nace lo más grande, un árbol que da fruto y alimenta a todos. Y muchas aves hacen enramaje también y hogar en sus ramas. De una pequeña semilla, cada árbol que uno ve, en algún momento fue una semilla.
Por eso, del juicio en Edén, el sacrificio en el monte Moriah, que después fue Jerusalén, a la revelación en el Sinaí, la parábola de jueces, conecta un hilo profético de los espinos. ¿Y por qué nosotros recalcamos esto? Porque Jehová muestra que lo que el hombre ve como estorbo, como maldición o vergüenza, Él lo transforma en símbolo eterno y salvación y gloria. ¿Y por qué tiene tanto peso? Porque a Yeshua, a Jesucristo, el Hijo de Jehová, Él, cuando fue crucificado, cuando se burlaban de Él, como cordero, Él cayó. Y y le hicieron una corona de espinas. Y ahí el punto. Y se la pusieron en su cabeza. Y derramó. Uno de los 7 derramamientos de sangre fue la corona. La corona simboliza el rey. Pero el rey despreciado. El rey traspasado. El rey que es ensangrentado por la injusticia humana. Y cada uno de los ejemplos que dimos representa a Jesucristo. La corona de espinas se coloca sobre Cristo. Eso significa que Él lleva sobre su cabeza la maldición del mundo. En la cruz Él fue maldito. Y en la cruz Él estaba siendo coronado con corona de espinas. Él lleva la maldición, Él se hizo maldición. Y Jehová lo desampara y desata su furia y lo mata a Jesucristo, llevando esa corona. Por eso toma lo más inútil para llevarlo a la gloria. Lo mismo el carnero. Cristo, al llevar esa corona de espinas, se identifica con ese carnero que su cabeza está envuelta en esas espinas. Y representa, como decíamos, el sustituto enredado para ser ofrecido en lugar de los hombres. Ya no hay más sacrificio por el pecado, ya no hay más derramamiento de sangre por el pecado. Y lo explica el libro de Hebreos. Cómo los judíos, ellos quieren ser perdonados si ellos ya no tienen más derramamiento de sangre, que lo exige la ley. Los cristianos entendemos que ya se acabó el sacrificio por los pecados, porque uno es el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, sin defecto. También en la zarza ardiente, que fue escogida, es esa gloria, donde Dios se asentó en esa gloria, en ese árbol. Se convierte en la morada ardiente de la gloria divina. Él es la Shekinah, el Dios viviente, la gloria del Dios viviente, caminando entre los hombres. Con esa corona de espina se enfrentó a Pilatos, gobernador de la 4ª bestia que profetizó el profeta Daniel. Se enfrentó a Pilato y le dijo: mi reino, estando coronado con esa corona de espina, mi reino no es de este mundo. Un reino espiritual que trasciende, que es lo que ha pedido Jehová: amar la misericordia, amar la justicia, amar la verdad. Ese es la encarnación de Jesucristo. Jesús vivió tal cual eso. Es un ejemplo de vida ejemplar, el cumplidor de la ley moral de Dios. Y también la parábola de jueces encarna ese reinado donde todos los árboles eligen a la zarza. Es como de entre ese Jesús muerto como rey de los judíos en sentido de ironía, Él viene y resucita. Y Él es el único merecedor, tal como dice el libro de Apocalipsis, es el único merecedor de ser el Mesías reinante, el Mesías hijo de David, el Mesías eterno, que va a gobernar porque Él venció, Él se ofreció, Él fue el mediador entre Dios y los hombres. Por eso esta imagen conecta con Jesucristo. El Rey de Reyes fue coronado no con oro, sino con espinas. Lo despreciado fue levantado a un trono. Como dijimos, lo relacionamos con este concepto de Isaías 28-21 del acto extraño, la obra extraña de Jehová, mostrando que Dios actúa de manera que al ser humano le resultan paradojas, incomprensibles, hasta ofensibles. No es que Dios no pide sacrificio humano, sí, no lo pide, pero Él lo hizo por amor. Ese Dios que juzgaba, en la cruz Él amó, porque de esa manera Dios amó al mundo, dando a su único Hijo, a su Hijo que salió de Él mismo, de su esencia, de su interior. Como hemos dicho, la mitosis divina, Él sale de dentro de Él. Como dijo Jesús: la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él se mostró de manera paradójica, cómo Él vino a morir. Pero vino a morir para vencer esa inclinación al mal y ser heredero del 7º milenio. Por eso esto encaja perfectamente, que los espinos, aunque son maldición, se vuelve una corona real. La zarza, aunque es un arbusto áspero, lleno de espinas, es un trono de fuego divino. Aunque se ve atrapado como el carnero, se ve atrapado en los espinos, Él se vuelve en la provisión para ser el mediador entre Dios y los hombres. Él es en sentido profético el rey que deja coronar, aunque se burla, pero en realidad el que se humilla es exaltado, es Él. Cada una de estas escenas tiene ese sello de Dios, en esa sabiduría que podríamos decir absurda, pero es también absurdo decir que es absurdo. Pero lo es para la lógica humana, pero para Dios no es. Por eso mis pensamientos, dice Jehová, no son como tus pensamientos. Muchas expectativas puede tener el hombre, pero Jehová es el que ordena los pasos y es el que construye la historia bajo su molde. Por eso Jehová no encaja con la narrativa de un humano idealizado, de un Dios idealizado,
Lo tiene todo, pero no actuaría como un humano actuaría, porque Él va más a la raíz, a la profundidad total. Escoge lo débil, escoge un pequeño nación, un pequeño pueblo, no por ser la más grande, no por ser la más importante de todas las naciones. De ahí, Él, incluso de la pequeña aldea de Belén, despreciada también Belén, como una de las pequeñas aldeas, no nació en Jerusalén ni en otra, sino que fue en Belén, y de ahí nació al ser humano más grande de la historia. Por eso Cristo es ese patrón donde se condensa la sabiduría de Dios. El rey coronado con espinas, el acto extraño de Dios, es en realidad la mayor manifestación de su gloria y sabiduría. Por eso la vida de Jesús está entretejida en los ecos del Tanaj, del Antiguo Testamento. A veces son directos, a veces son literales, profecías explícitas que uno puede ver cumplidas en Jesucristo, pero otras tienes que profundizar, como dijo Jesús. Escudriñen, escarben bien hondo en las Escrituras y me encontrarán a mí. Sutiles, símbolos, repeticiones, figuras, hasta en aparentes coincidencias o contradicciones que forman un lenguaje secreto de Dios. Lo mismo de Isaac, cuando él lleva la leña, es Jesús cargando la cruz. Cuando José es vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata, Jesús fue entregado a Judas por 30 porque la profecía decía 30. Moisés como liberador, Jesús como nuevo libertador espiritual, son paralelos narrativos, un símbolo profético en códigos profundos. Lo mismo de la serpiente de bronce levantada en el desierto. Jesús levantado en un madero de cruz, coronado con espinas. La Pascua y la sangre, y lo de Intele, esa sangre es la sangre de Jesucristo cubriendo a un creyente para la entrada, para evitar el juicio de Dios. Por eso el eco, aunque no es obvio, pero una vez revelado, muestra el plan perfecto. Lo mismo del Salmo 22, describe con detalle lo que Jesús dijo y vivió en la cruz. Todo el suceso que Él fue cargado, todo el proceso que Él llevó en la cruz, los espinos en su cabeza, mostró mucha profecía, mucho. El Salmo 22 refleja ese estado de Él llevando la espina. Consumado es, pagado es. Por eso el Antiguo Testamento es como una sala llena de ecos de Jesucristo. Cada paso de Jesús resuena en algún rincón del Antiguo Testamento. A veces es un trueno claro, otras veces es un susurro escondido, como le pasó al profeta Elías. Cuando él está en la cueva y oye un gran sonido, un gran terremoto, pero cuando es el silbo apacible, ahí venía Jehová. Por eso todo confirma que la historia del Mesías estaba ya escrita en claves, símbolos y patrones, y que Jesús es la llave que los descifra. Es grandioso.